haciendo un esfuerzo todos, lo cual agradecemos muchísimo. Y les pedimos también pues paciencia a los estudiantes y a las personas que amablemente están uniéndose con nosotros para presenciar esta plática. Les garantizo que no se van a arrepentir. El profesor es un excelente ponente. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos los que hacen posible este tipo de eventos. Adicionalmente a los anteriores, en esta ocasión se incorporó con nosotros también esta mesa del capítulo estudiantil de vías terrestres, que fue recientemente formada por estudiantes de la región Poza Rica-Tuxpan. Entonces, agradecemos también mucho su apoyo y los felicitamos por hacer también posible este tipo de eventos y sobre todo que también ellos se hayan interesado en formar este capítulo en estas circunstancias difíciles que decíamos asociadas a la pandemia. Y bueno, para continuar le pediría de favor al doctor Juan Pérez que nos dirigiese unas palabras para inaugurar este coloquio. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando en este tipo de eventos académicos que son muy importantes para nuestras facultades. Agradezco aquí el apoyo de los cuerpos académicos de las facultades de Ingeniería Mecánica Eléctrica, de la Facultad de Arquitectura y pues, de la Facultad de Ingeniería Civil, a cargo del maestro el doctor Armando Aguilar. Muchas gracias porque esta labor que se está haciendo es fundamental para el aprendizaje y desarrollo académico de los jóvenes y también de nosotros los profesores que estamos laborando en esta universidad, la cual nos ha dado todo su valioso apoyo para este tipo de actividades. Y pues bienvenido al doctor René Álvarez Lima, que es una persona que tiene bastante conocimiento, bastante experiencia en el tema que se va a desarrollar. Sí, es una persona que pues tiene toda la capacidad académica y sobre todo esa experiencia en el campo laboral, que pues él siempre ha estado desarrollándose allá en el área industrial, en el área de la industria. Pues también agradecemos aquí al capítulo estudiantil de AMITAP, que es de vías terrestres, sus inquietudes al estar apoyando aquí a que se lleve a cabo este coloquio. Y pues más que nada, dar gracias a todos los que de alguna forma intervinieron para que se llevase a cabo este coloquio denominado La Convergencia de Disciplinas en las Soluciones Geotécnicas a cargo del doctor René Álvarez Lima. Muchas gracias a todos ustedes y espero que en estos minutos, en estas horas que veamos la exposición del doctor, sea bastante buena como nosotros ya sabemos que lo es y que cubra todas sus expectativas. Y para no hacer más tiempo, vamos a dar inicio a estas actividades, siendo el día 19 de noviembre del 2020. Damos por iniciadas las actividades del coloquio Convergencia de Disciplinas en las Soluciones Geotécnicas, a cargo del doctor René Álvarez Lima. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Juan Pérez, muy amable. Y bueno, para continuar, le pediría de favor a la maestra Victoria Amador, bueno, primero agradecerle igual su colaboración. Creemos que la mejor manera de seguirnos fortaleciendo académicamente y sobre todo dar mejores respuestas a las necesidades sociales es fortaleciendo la colaboración entre las facultades de la Universidad Veracruzana. Entonces, afortunadamente, con la maestra Victoria hemos tenido esa total disposición desde un inicio de su gestión, y entonces por esa razón le agradeceré que nos dirigiese unas palabras. Muchísimas gracias, doctor Armando, muy amable. Pues bueno, básicamente lo que sería es agradecer a la participación que ustedes nos permiten tener como comunidad académica
el fortalecer los lazos de trabajo académico con el resto de las facultades de ingeniería, en esta ocasión con ustedes, con la Facultad de Ingeniería Civil, en especial con el cuerpo académico que ustedes representan, y que nos va a permitir escuchar en esta ocasión la disertación que nos va a dar el doctor René Álvarez Lima, que sin lugar a duda considero que va a ser de gran importancia para todos los alumnos de nuestra comunidad, en especial para los alumnos de la Facultad de Arquitectura, con el tema de la convergencia de disciplinas en las soluciones geotérmicas. Y bueno, pues básicamente lo importante aquí es que continuemos trabajando en equipo, como lo hemos estado haciendo. Agradezco mucho el apoyo que nos han brindado y pues continuamos adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Victoria, muy amable. Y con la misma idea, le pediría por favor al maestro Juan Rodrigo que nos dirigiese una palabra. Es el director de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, quien también siempre ha estado dispuesto a colaborar y sobre todo con actividades de divulgación científica y actividades orientadas a que todos nos fortalezcamos académicamente. Por favor, doctor. Gracias, doctor Armando. Gracias a todos los cuerpos académicos que están organizando. Por supuesto, agradecer a la doctora Celia, al doctor Escalante, que nos apoyan también con estas actividades y que tienen una muy buena relación con el cuerpo académico que tú representas, doctor. Mil gracias. Las facultades de arquitectura, de civil, son facultades hermanas y la verdad es un gusto estar aquí para escuchar la plática del doctor René Álvarez Lima. También, doctor, bienvenido, doctor. Le agradecemos su presencia y seguramente pues los estudiantes de nuestros programas educativos estarán muy contentos de escuchar esta información. En verdad, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y pues, doctor, te agradezco que me hayas dado la palabra. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo, muy amable como siempre. Bien, para continuar con el evento, está planteada esta primera pregunta, que espero que la estén viendo ya, es ¿en qué medida consideran ustedes que la pandemia COVID-19 ayudará a mejorar la percepción en México de la importancia de la ciencia y la tecnología? Creo que es un tema que como académicos y como estudiantes tenemos que abordar para seguir fortaleciendo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Entonces el objetivo es ver si ustedes consideran, bueno, cuál es su opinión respecto a esto, y para tal fin el favor es que ingresen a esta dirección electrónica de www.menti.com y al hacerlo pongan el código que está indicado aquí para que pueda aparecerles la pregunta y puedan seleccionar una de las opciones de respuesta que están disponibles, por favor. Y la agenda del resto del evento es una lectura del resumen curricular del doctor René Álvarez Lima. Posteriormente será la plática principal del doctor René Álvarez Lima. Y al finalizar tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Para tal fin podrán, si lo consideran oportuno, podrán ir escribiendo sus preguntas a través del chat con el cual estamos comunicados también a través de Microsoft Teams. Y el favor adicional, pues, tener cuidado con sus micrófonos que por error a veces activamos y generan algún ruido que interrumpe la adecuada continuación de la plática principal del doctor René, ¿no? Entonces, cedo la palabra al ingeniero José Luis Sánchez Amador para que, por favor, lea el resumen curricular del doctor René Álvarez Lima. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Es un placer estar en esta ocasión con ustedes acompañando al doctor René Álvarez Lima, destacado docente e investigador de nuestra Universidad Veracruzana.
A continuación leeré su currículum resumido, lo más resumido posible. Hay que entender que son 32 años de experiencia profesional y casi y un poquito menos de docente. Entonces son muchísimas las actividades que ha realizado, sobre todo actividades muy destacadas. Él tiene la licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad Veracruzana, la maestría en Vías Terrestres por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hay que destacar que fue becario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tiene el doctorado en Ciencias de los Materiales por el Centro de Investigación de Materiales Avanzados y donde también fue becado ahora por CONACYT. En la docencia es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Civil de la región Jalapa de la Universidad Veracruzana forma parte del núcleo académico de la maestría en Vías Terrestres de la Facultad de Ingeniería Civil de la región Jalapa. En la parte profesional, podemos decir que ha participado en distintos proyectos, entre los que destacan la cimentación para la monumental asta bandera de la ciudad de Jalapa, Veracruz, la cimentación del Palacio Legislativo también de Jalapa, la cimentación del edificio ASIR de Jalapa, estudio de mecánica de suelos para la cimentación del Hotel Crown Plaza de Tuxpan de 8 niveles, adjunto al río Tuxpan, la mecánica de suelos para la cimentación del Hotel City Express, también de Tuxpan de 8 niveles, también adjunto al río Tuxpan, el estudio de mecánica de suelos para la construcción de 6 megaesferas de 6 millones de litros de gas cada uno en la población de Chilefrío, el estudio de estabilidad de taludes en el margen del río Colipa en la población de Higueras, municipio de Vega de la Torre, por parte del CONAGUA. Ha participado en proyectos geométricos como el replanteo del proyecto geométrico de 4 carriles, diseño de enlaces, diseño de pavimentos y geotecnia de la avenida Circuito Presidentes de la ciudad de Jalapa. En lo que se refiere a pavimentos, ha participado en control de producción de mezcla en planta y caliente para las Constructoras Unidas de Papaloapan. En construcción ha participado en la carretera María de la Torre, Campo San Andrés, El Cabellal, un camino de tipo D en el estado de Veracruz. En el camino de Teayo, El Pital, también en el estado de Veracruz. Insisto, son múltiples, pero muchas actividades que ha realizado el doctor, muy destacadas. Quiero resumirlo a eso porque creo que lo más importante el día de ahora es la ponencia que nos va a hacer y tratar de ganarle tiempo al tiempo. Quisiera también compartir algo con ustedes, que es de manera complementaria, quiero hacer mención de su valiosa participación en la Facultad de Ingeniería Civil de Poza Rica por parte del doctor Álvarez Lima. Formó parte del núcleo académico de la especialización en construcción y la maestría en construcción, siendo profesor de algunos académicos de nuestra facultad y de la Facultad de Arquitectura, entre los que puedo nombrar que aún están activos. Están el maestro Gastón Genaro García Reyes, el maestro Juan Pérez Hernández, que es nuestro actual director, el maestro Andrés Reyes Contreras, que está adscrito a la Facultad de Ingeniería Civil, pero también Arquitectura, el maestro Rodolfo Aro Rocha, el maestro Alejandro García Elías, un servidor también fue su alumno, el ingeniero José Luis Sánchez Amador, de la Facultad de Arquitectura, quienes formaron parte de su alumnado fueron el maestro Jesús Ceballos Vargas, conocido por todos nosotros, la maestra Alida García González, el maestro Héctor Rivera Torres, fue director de esa facultad, la maestra María Abel Ramírez Nieto también fue directora de esa facultad. Es decir, el doctor Álvarez Lima ha sido formador también de docentes en nuestras facultades y por eso somos testigos presenciales de sus capacidades. Asimismo, han participado en estos posgrados distintos egresados tanto de la Facultad de Ingeniería Civil como de Arquitectura. Vale la pena mencionar que el doctor Álvarez Lima ha dirigido la tesis de posgrado del maestro Alejandro García Elías y de la doctora Abril González Sierra. Sin más que decir, cedo la palabra al doctor Álvarez Lima y le envío un cordial saludo. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Ya me di cuenta que soy parte del inventario y como siempre aquí estoy para
para servirles. Voy a iniciar ahorita que me coordine con el doctor Armando. Voy a iniciar esta plática que intento hacerla lo más práctico posible. Por lo que coloqué algunos ejemplos representativos, pequeños, compactos, para que en general tanto alumnos como quien nos esté viendo perciba con mayor precisión el área de la geotecnia. A veces nuestros alumnos o el profesionista piensa que la geotecnia es mecánica de suelos, y la realidad es que es sumamente amplia y es apasionante. Para poder desarrollar algo con precisión y con profesionalismo, hay que ser un apasionado de esto, le tiene uno que gustar. Y pues yo tengo algunos años que me gusta esto, y a través del tiempo esa experiencia la trato de utilizar siempre en todas las actividades que tengo, tanto académicas como profesionales. Y este es un intento de un resumen pequeñito para tratar de mostrarles esa amplitud. Por eso el título de la ponencia. Entonces, doctor Armando, comienzo. Sí, nos compartes tu presentación, exacto, como comentamos, para poderla... Okay. Muchas gracias, doctor. Sí. ¿Y ya está ahí? Ya, listo, sí. Perfecto. La convergencia de las disciplinas en ingeniería geotécnica. En este esquema, veamos que coloqué estas disciplinas. Geología básica, básicamente es una geología de superficie. Hidráulica de superficie, referente a los ríos, a los escurrimientos. Hidráulica de suelos, o sea, del flujo del agua en el suelo. Resistencia de materiales, porque necesitamos precisamente medir la resistencia de nuestros suelos, o en general de los materiales, hablando o pensando que los suelos son un material. Utilizamos software y elemento finito, necesitamos conocer de materiales. La topografía, pareciera simple. Si nosotros pensamos en un topógrafo, podríamos pensar en un topógrafo citadino, que levanta un predio y que simplemente saca su poligonal, sus áreas para fines residenciales. La topografía, por ejemplo, de caminos es distinta. Incluso un topógrafo de ciudad no se adapta fácilmente a la topografía de un camino, tiene sus características. Y la geotecnia también necesita la topografía con sus características, principalmente porque esa topografía va dirigida por el geotecnista. No es que mandemos a hacer una topografía y ya, sino que prácticamente el geotecnista la está dirigiendo. Las estructuras, porque nos tenemos que entender perfectamente bien con el estructurista, y entramos en una sinergia de darle información, que nos regrese información, perfeccionarla, regresarla, hasta que quede bien un proyecto. Y la estadística para el caso del análisis de las pruebas de laboratorio masivas que tenemos en el subsuelo, o bien cuando tratamos de algún material artificial o un terraplén en el cual necesitamos saber sus valores. Por eso todas estas disciplinas tienen que ver, y el asunto es cómo manejarlas en el conjunto para resolver un buen proyecto. Aquí les estoy mostrando el estado de Veracruz. Lo giré para que estuviera como estamos en la disposición en el Golfo de México aproximadamente, ¿no? De aquí les hago notar algo. Nosotros necesitamos saber de geología. Este es nuestro estado de Veracruz. En la zona norte del estado de Veracruz, aquí donde estoy marcando
con el mouse, en la zona norte, tenemos nosotros un litoral de emergencia, es decir, tenemos nosotros unas, ¿cómo se llama? Una secuencia longitudinal de suelos arcillosos y suelos arenosos, cuestiones que incluso se ven en el posgrado de construcción. O sea, es una secuencia, vean ustedes, longitudinal, estas como tiras, en las cuales sube la topografía, o sea, subimos con el nivel topográfico, pero bajamos en términos geológicos, o sea, mientras más nos alejamos del litoral, más antigua es la formación. Entonces, la regla para el norte del estado de Veracruz es que conforme nos alejamos del Golfo, subimos en topografía, bajamos en edad geológica. De tal manera que en la parte superior, acá, ya tenemos rocas del Cretácico, que son calizas, y en la parte inferior nosotros tenemos del Terciario, que son las arcillas expansivas que tenemos en el norte, y las lutitas, y etcétera. Hacia el centro del estado, ahí cruza el eje neovolcánico. Estamos hablando de la zona de Laguna Verde, Palmasola, que cuando ustedes atraviesan por ahí ven que hay rocas, pues es que está ahí atravesando el eje neovolcánico, que tiene los suelos más jóvenes del país. Más hacia el sur, en el macizo de los Tuxtlas, estos pertenecen a ese eje neovolcánico, aunque está separado. Intermedio entre ellos están las zonas bajas. Esta es la configuración general que tenemos del estado. Oí que están también los del capítulo de vías terrestres. Entonces, cuando nosotros tenemos un camino en el estado de Veracruz, normalmente tenemos caminos largos que estamos atravesando todas esas formaciones, con ríos que atraviesan perpendicular porque llueve en la zona alta y escurre hacia abajo. Eso es lo que tenemos nosotros en cuanto a nuestro estado. ¿Qué tenemos en Poza Rica? Ustedes que están allá. En Poza Rica lo que tenemos es, y lo pueden observar ahí, la secuencia que les dije, la secuencia de lutitas que se van envejeciendo conforme vamos hacia la zona, al lado izquierdo, en este caso de la imagen, hacia la zona donde están unos colores verdes que ya corresponden a calizas, pero en toda esta secuencia tenemos materiales longitudinales. Y Poza Rica está en la zona donde geológicamente ya pasó ese río Cazones, es decir, estamos en el Paleocauce. Por eso, Poza Rica se inunda y se inundará pues toda la vida, independientemente de lo que se haga, porque pues están invadiendo la zona del Paleocauce de un río importante. Entonces, cuando llegue un huracán, esperemos que nunca, o que llegue dentro de mucho tiempo, cuando llegue un huracán de categoría considerable, seguro tendrán inundaciones. Es porque invadimos los cauces, eso es claro. Quiero hacer una comparación con lo que tenemos en otro estado, para que lo vean. Este es, ahorita que está tan de moda, Tabasco y Chiapas, ¿no? Tabasco, es esta zona de aquí, está marcada con una polilínea aquí negra. Esta es la separación del estado de Tabasco y el estado de Chiapas. Pueden observar que Tabasco, pues es una zona baja. Indiscutiblemente, este estado ya nació inundado, pues ya tiene suficiente agua. La zona alta, hacia Chiapas, tenemos rocas calizas que tienen un escurrimiento hacia la zona baja, justo hacia Tabasco. Por eso, siempre que llueve en la zona de Chiapas, en los altos de Chiapas, todo el escurrimiento va a dar a la zona baja del estado de Tabasco. Yo me doy a un acercamiento a Villahermosa, quiero que vean la integración de los arroyos que tiene. La integración de los arroyos en las cuales vean la densidad que tenemos de tantos arroyos que llegan a los cauces principales. Y Villahermosa, Tabasco está en este sitio. Entonces,
desde luego que siempre va a haber inundaciones, igual de la misma manera que si existe algún huracán, se va a inundar, porque ya casi está inundado desde ahorita, ¿no? Eso es claro. Entonces, quise colocar esta secuencia para que ustedes comparen. Esta es su zona en Poza Rica, vean la estabilidad que tiene, el número de ríos que tiene, y la zona que está ahí en Villahermosa. En otras palabras, siempre que llegamos nosotros a hacer una revisión o un estudio, aunque esto parece general, necesitamos establecer en dónde estamos en términos geológicos para poder pensar, para poder ubicar las unidades regionales que yo en una exploración voy a encontrar. Hacia la zona norte, aquí le estoy colocando en esta lámina del lado izquierdo, tenemos una arcilla y se ve el agrietamiento que se tiene en temporadas secas. Eso es notorio, nosotros vemos que está agrietado y decimos, ah, tiene grietas de tensión, es decir, es una arcilla que tiene cambios volumétricos. Hacia el centro, ven ustedes una imagen que tiene unas como bolitas de pasto que no son, ¿cómo se llaman estos animalitos? No son no son topos, ¿verdad? No son hoyitos de topos, sino que son formaciones que se llaman Hilgay, que vienen siendo expresiones de la arcilla expansiva. Cuando nosotros estamos en campo, observamos esas características para ver de qué se trata. Entonces, esto es geología de superficie, geología física. Medimos como ingenieros, en el lado derecho, ustedes pueden apreciar ahí un suelo que tiene una expansión. Esto fue en Usulama, esto que es del lado derecho es en Usulama, en una clínica hospital. Y ahí se puede ver que hay una expansión considerable en ese sitio, en donde evidentemente el centro se levanta, porque ahí no tiene carga. Y en el eje de carga, en el muro, ahí no se levanta porque no alcanza a levantar. Y la imagen que tenemos de la República Mexicana es importante en este sentido. Todas esas manchitas que vemos, esa distribución, es de un suelo que se llama vertisol, desde el punto de vista de edafología. Los agrónomos lo utilizan mucho. Estos vertisoles son justamente suelos expansivos. Y esa es la distribución que hay en la República Mexicana. De tal manera que observen que el estado de Veracruz sí tiene mucho vertisol. Ahí se ve. También el estado de Tabasco. Y también encontramos en Chihuahua, en Baja California, en la zona centro, en Querétaro, en Jalisco. En todas esas regiones tenemos nosotros vertisoles, o sea, arcillas expansivas, que en el caso de caminos representan problemas de costo importantes que hay que absorber. Esta imagen de la República, considérenla porque más adelante vamos a poder hablar de ello. Ahora les presento, porque nosotros decimos arcilla y no nos la imaginamos. No nos la imaginamos, la vemos como una masa, como un barro, como un lodo, pero vean esta imagen. Corresponde, vean que tiene un tamaño, el ancho de la fotografía de 66 micras. Y esta arcilla es de Potrero del Llano. Son datos que yo he obtenido. Y en esta fotografía vean ustedes cómo están, como si fueran hojuelas de un cereal del cual no recuerdo su nombre, que tiene un gallito ahí pintado, más o menos, pero sin que esté crujiente. Vean ustedes esas laminitas que están ahí, y esa es la formación de una arcilla. De tal manera que en el espacio que llega a existir entre dos arcillas, entre dos láminas de arcilla, puede ingresar a una minúscula cantidad de agua que, de acuerdo con la carga eléctrica de cada una de estas laminitas, puede haber una repulsión y entonces se abren, creando entonces una expansión. Quiero que vean, porque no es común estar viendo este tipo de imágenes. Vean lo que es una arcilla.
como el litoral del estado de Veracruz es un litoral de emergencia, es decir, que estuvo bajo el agua del mar, en aguas someras, entonces tenemos organismos que fueron formados ahí, en aguas someras, en aguas saladas. Entonces, estos son unos foraminíferos, pero vean ustedes cómo se ve. Tal vez no nos imaginamos cómo es una arcilla. Se los estoy mostrando ahorita para que pues comiencen a tomarle gusto a la geotecnia. Este es foraminíferos, que en el caso de Petróleos Mexicanos se identifican de acuerdo con el tipo de organismo que es, para poder datar las tierras y los suelos que van cortando, y ellos hacen sus perfiles estratigráficos hasta llegar a donde está almacenado el petróleo. Miren ustedes qué belleza de material que no nos imaginamos que esté en nuestra mano en una masa de lodo, tal vez. Bien, voy a pasar ya a una cuestión un poco más técnica. Primero voy a estar hablando de algo un poquito pesado técnico y después le doy su aplicación directa. Este es un perfil típico de suelos de agua estática. En la vertical, aquí donde está un 0, donde dice presión atmosférica, hay una línea vertical. Y aquí está una línea horizontal que es el nivel freático. La línea roja está representando la presión del agua. Entonces, ahí tengo un punto A y un punto B. Del nivel freático hacia abajo, la presión del agua va siendo positiva, es decir, a la derecha de la línea vertical yo tengo presiones positivas. A la izquierda de la línea A yo tengo presiones negativas. Es decir, que el agua en condición estática en mi suelo tiene zonas de presión negativa arriba del nivel freático. Incluso el fleco capilar, o sea, lo que asciende por capilaridad, piensen ustedes en un popote, ¿verdad? Metido en un refresco de Coca-Cola para que les antoje, y van a ver que sube el nivel de líquido dentro del popote más que en el resto de líquidos, ¿sí? Por capilaridad. De tal manera de que este fleco capilar, que nosotros le llamamos fleco capilar, realmente está en presiones negativas, pero sí nos satura. Y este fleco capilar puede ser de muchos metros en las arcillas o en unos suelos granulares es pequeño. Entonces, claro que hay abajo del nivel freático presiones positivas, arriba del nivel freático presiones negativas. Entonces, en geotecnia se divide la mecánica de suelos en no saturada o insaturada y mecánica de suelos saturada. La mecánica de suelos saturada es la que manejamos en la licenciatura principalmente, en donde decimos que los esfuerzos efectivos son los esfuerzos totales menos la presión del agua. El óvalo que está un poco más anaranjado es esfuerzos totales menos presión del agua, porque está saturado, está abajo del nivel freático. Arriba del nivel freático, entonces tenemos una presión negativa de agua, y se divide en una presión neta normal, que son los esfuerzos totales menos la presión del aire, y una succión matricial, o también llamada, una succión matricial. Así queda separado, se descompone. A la derecha tengo yo colocada una ecuación, que es para suelos saturados. Los esfuerzos cortantes es igual a la cohesión más los esfuerzos efectivos por la tangente del ángulo de fricción interno. Esa nos la han enseñado muy bien en la cuestión de suelos en la licenciatura. Arriba está la ecuación que corresponde al suelo insaturado, que obedece a una curva característica que vamos a ver más. La succión matricial también se llama succión. Entonces, aquí tenemos que es una cohesión, que ya no es la misma cohesión que la otra, más esta, que es la presión neta normal por la tangente de un ángulo
distinto al ángulo de fricción interna, la succión de este suelo, que es lo que nos hace subir en el capilar el agua, por la tangente de ese ángulo. Es decir, la ecuación de resistencia se modifica. ¿Por qué? Porque tenemos presiones negativas. Y ahí es donde comienzan las complicaciones. Esta es una curva que se llama curva característica o de succión-humedad. Vean ustedes que aquí está representado en el eje de las X una succión y en el eje de las Y está el contenido de agua. Y se lee así: a más contenido de agua, menos succión. Ven ustedes que hace una curva en donde la succión llega a ser hasta de 1.000.000 para cuando el contenido de agua es 0, cuando está seca. Es decir, mientras más seca, más succión existe. Entonces, me regreso acá. Mientras más seco está este suelo, este valor de aquí es mayor. Por lo tanto, al multiplicar este valor de la succión en la ecuación es mayor. Por lo tanto, al multiplicarlo, pues tenemos un valor de resistencia al esfuerzo cortante mayor. O sea, por esa razón, un suelo seco es más resistente que un suelo saturado. Y el asunto, o el gran problema, es que hay una transición. Si vamos haciéndolo cambiar de humedad, entonces el suelo va cambiando resistencia de manera gradual de acuerdo con esta curva de succión-humedad. Esta curva es difícil de obtener, no es fácil. Sin en cambio, hay algunas metodologías para hacer algunas simplificaciones y se puede. Decía yo que nosotros tenemos que saber de resistencia de materiales. Aquí, en mecánica, este es un modelo, así como hay un modelo de von Mises, de Tresca, que se utiliza mucho en ingeniería mecánica. También aquí tenemos nuestro modelo, que es el de Mohr-Coulomb, muy conocido por el área de mecánica de suelos. Ahí está representado, en la parte superior, está representado los círculos de Mohr de cada una de las probetas, y la envolvente de falla. Aquí coloqué yo dos cuadrantes, el derecho y el izquierdo. No coloqué los inferiores, porque los círculos son círculos, no son medios círculos. Entonces, bueno, tomé solamente las partes de arriba. De mi eje vertical a la derecha es la compresión y a la izquierda es la tensión. Entonces, cuando yo trazo una línea que envuelve a lo que resiste cada una de mis probetas en el ensayo triaxial, lo que realmente estoy marcando es hasta dónde resiste mi material. Esta resistencia está con respecto de la ecuación que tengo del lado derecho. Y ahí yo tengo colocado dos cruces. Una cruz que está por abajo de la línea A que se llama, que significa que pues, mi material está resistiendo porque no ha rebasado su límite de cedencia aquí. Y otra cruz que está por encima de la línea A, significa que ese material ya falló, ya se rompió. Aquí en la vertical yo tengo un valor de cohesión, que le llamamos en mecánica de suelos, que no es más que el esfuerzo cortante que yo tengo aquí, tau. Entonces, si yo me voy al suelo parcialmente saturado, coloqué un círculo, un solo círculo, aunque debería de haber colocado los demás círculos también, hacerlos crecer, pero coloqué uno solo para que se entendiera. Hago crecer este círculo porque la resistencia es mayor. Es resistencia mayor porque la succión es grande y aumenta este término. De tal manera de que se modifica el ángulo de fricción interna, por eso es que ahora es psi, y la cohesión ahora es C' porque también se incrementa. ¿Y qué pasa con los puntos que yo tenía marcados? Que aquel punto que yo tenía marcado como que ya estaba rebasando mi límite de resistencia del material, ahora está cumpliendo con resistencia. Y ahí es el problema cuando hay un talud que en estado seco resiste y en estado húmedo falla. ¿Por qué? Porque transita del estado o parcialmente saturado al estado saturado.
Eso lleva algo de matemática. No es muy sencillo elaborarlo. Pero bueno, aquí yo les coloqué un círculo. Este es un círculo de Moore, ¿verdad? De esos que vimos allá, moviendo el valor de la succión, creando, en lugar de tener dos ejes, aquí sería el eje de los esfuerzos, de los cortantes, y este es el esfuerzo en este caso son los esfuerzos medios, un tercer eje para hacerlo tridimensional. Secado a partir del lodo tiene este comportamiento. La curva es precisamente porque tenemos la curvatura en la succión, en la gráfica de la succión, o la gráfica característica. Y en estado compactado tenemos este comportamiento. Veamos que crece más su resistencia en estado seco, porque lo estamos compactando. A veces es bueno y a veces es malo, porque si yo tengo un suelo sumamente resistente compactado y lo saturo, probablemente yo tenga una baja de resistencia mucho mayor que si lo estoy manejando de manera un poco más natural. Por eso es que en las pruebas de laboratorio que utilizamos tipo AASHTO, a veces seleccionamos de que nuestro material esté en la rama húmeda o en la rama seca, en la rama ascendente o en la rama descendente de él. Aquí, si no me creen, por los que no me crean, y como sé que ahora los alumnos son más visuales que lectores y escritores, este es un pequeño video que lo voy a ir adelantando. Aquí está colocada una pesita que coloqué sobre una arcilla tomada de allá, del norte del estado de Veracruz. Una arcilla expansiva, en una bandeja que le voy a colocar agua. Le voy a dar y lo voy a ir adelantando por fines de tiempo, ¿no? Ahí se le agregó agua, vamos a ponerlo así. Vean ustedes que está subiendo por capilaridad, se va humedeciendo, voy avanzando, va subiendo por capilaridad, está perdiendo, ven ustedes que hay cambios volumétricos, cambió de dimensiones, aquí ya se ve cómo está cambiando, va cambiando, ya se hinchó, voy a seguirlo manejando, ya se saturó toda. A ver, quiero que vean el momento justo. Aquí ya se aprecian unas grietas. Ya falló. Simplemente por estar en contacto con el agua. Y es una falla, llamemos catastrófica, ¿no? Una falla inmediata. ¿Qué más visual que eso? Bien. Ahora vamos a un caso. ¿Qué es lo que hacemos con esos datos? Esta es una curva característica real obtenida de un material del norte del estado de Veracruz. Este es un terraplén y todos estos valores que están aquí son valores que nosotros alimentamos o que tenemos que obtener de la exploración geotécnica. Haciendo la diferencia que normalmente en la mecánica de suelos saturada utilizamos una humedad gravimétrica que le llamamos W. Y en el caso de suelos parcialmente saturados utilizamos humedades volumétricas, que es en este caso teta, teta S, teta, teta S y teta R. Teta residual, teta la natural que tiene y teta de saturación. Hay muchos valores que están ahí, es decir, nosotros recuperamos una serie de elementos con exploración exhaustivas para poder alimentar un modelo en el cual en este caso, por ejemplo, tenemos las condiciones hidráulicas y las condiciones mecánicas por separado, para poder hacer una simulación. Aquí está un terraplén y aquí está una capa que tenía humedad. Entonces, estas son las condiciones de frontera que definimos para ese terraplén desde el punto de vista hidráulico y estas son las condiciones de frontera desde el punto de vista mecánico. El problema es combinarlos. El problema es acoplarlos para que trabajen
de manera simultánea. Y el problema en el área hidráulica es que estamos hablando de que el suelo saturado obedece a la ley de Darcy. B igual a K por I de manera simplificada. Y en el caso del suelo parcialmente saturado obedece a la ley de Richards. Y la ley de Richards tiene que transitar hacia la ley de Darcy. En la mecánica estructural, pues es un poquito más sencillo, más que tenemos comportamientos elásticos y comportamientos elastoplásticos. Este es un mallado de elemento finito, en el cual cada una de las líneas pareciera una triangulación de topografía para sacar curvas de nivel, pero no. En este caso, cada rayita que está uniendo a cada nodo representa una ecuación diferencial de segundo grado, segundo orden, que está linealizada. Pero si observan ustedes, están todas conectadas, es decir, lo que yo le haga en un extremo tiene que ver en la red con el otro extremo. De ahí que las técnicas de elemento finito hayan sido primero aplicadas en las aeronaves. Este es un resultado que ahora yo tengo que interpretar, en el cual yo veo en color rojo los valores máximos y en valor azul los valores mínimos de desplazamiento. Aquí lo que estoy diciendo es que hay más desplazamiento arriba y menos desplazamiento abajo, y hay un desplazamiento gradual hacia abajo. Esto sería el equivalente a una consolidación. Pero vean ustedes que esto no es una tabla, pues no es horizontal. Tiene su comportamiento. Esto son los desplazamientos. Son los desplazamientos donde ahora yo estoy diciendo que, como aquí está azul, y los valores son negativos, desplazamientos negativos hacia abajo, entonces estoy diciendo que aquí hay más desplazamiento y en la parte roja hay menos desplazamiento. Y las flechas me están indicando hacia dónde va el desplazamiento. Es importante identificar entonces los códigos de colores con lo que está analizando. Como verán, estamos hablando de procesos mecánicos e hidráulicos. Quiero que vean ustedes ahora esto que es un levantamiento de curvas de humedad abajo de un terraplén. Y aquí lo que tenemos en realidad en el campo es la humedad, que debe de coincidir con nuestros cálculos. Por eso es que nosotros hacemos una calibración de nuestro modelo a la realidad para poder hacer los análisis correctos. Si no calibramos, pues nada más estamos haciendo algo mental, ¿verdad? Por ahí, que no sabemos si realmente es representativo. Tenemos que confrontar con la realidad. Vamos ahora a un ejemplito real, ¿no? Para saber qué haríamos. Aquí deben de imaginarse que ustedes llegan al sitio. A mí me hablaron, esta es una obra de gobierno federal, y resulta que está una falla porque el colchacreto falló. Vean ustedes de qué manera falló. Aquí hay un corte, aquí está en el agua, aunque este colchacreto viene y da vuelta acá en el fondo. Pero esto es lo que falló en una población que se llama Higueras. Esta era una calle, digo era porque ya le cortaron un pedacito, y esto es lo que teníamos. Al llegar tenemos esta impresión, y pues casi como Chapulín Colorado, ¿no? Oh, y ahora ¿quién podrá ayudarme? Pues necesitamos hablarle a alguien que nos diga qué hacemos o por dónde le entramos. Nos vamos a la geología. Decíamos que la geología es importantísima. Y esta es la geología grande, a gran escala, del sitio. Este es el sitio. ¿Y qué observo? Que esta zona que tiene una rayita roja, esto, es una laguna. Es una laguna antigua. Sí, la laguna llegaba hasta acá. Pues al paso del tiempo esto se ha secado. Pero la laguna seguía por acá. En otras palabras, el punto de referencia que tengo ahí, muy probablemente tenía que ver con una zona lagunar. De hecho, esta es una laguna marginal que, si se fijan, es paralela a el litoral. Siempre se forman en esas zonas precisamente
por el mar, ¿no? Entonces, aquí tenemos que existió una laguna. Aquí ya está seco, obviamente, las personas no lo ven en el sitio, pero ahí era una zona lagunar. Nosotros sí lo podemos ver, como si tuviéramos visión de rayos X, vemos y pues ahí hay una zona lagunar. O sea que me voy a encontrar con suelos de lago. Y sorpresa que sí encontramos los suelos del lago. Aquí estamos haciendo la perforación, está perforando sobre el colchacreto, y a cierta profundidad teníamos mangle rojo, de ese que incluso ahora es penado que lo corten, ¿verdad? Que está protegido por ley, pero estamos hablando de 9, 10 metros de profundidad en los cuales está el suelo orgánico en proceso de descomposición todavía. Pero eso ya lo sabíamos, y lo que estamos haciendo es verificar que esté algo blando ahí y a qué profundidad para poder remitirlo a los cálculos. Estaba yo por ahí pensando, ¿por qué falló ese colchacreto? La zona es esta. Y bueno, pues podríamos pensar, ¿no? Pues venía el agua aquí, golpeó aquí y ahí tumbó. Y por eso se cayó. Algo muy simple. Esta es la población de las higueras. La distancia de aquí al mar es 1,5 kilómetros. Yo estaba por ahí, me senté ahí en el colchacreto, ya ven que hace como escaloncitos, pensando, bueno, cómo, aparte de la información que tengo, el recorrido que tenía que esperar, ¿verdad? ¿Qué hacer, perdón? El recorrido que tendría que hacer alrededor. Cuando me percaté que estaban saliendo burbujitas del río entre el colchacreto, me llamó la atención, me quedé viendo, y después me percato que el agua del río no iba hacia el mar, sino venía del mar hacia adentro. Es decir, que la pleamar del mar, valga la redundancia, metía agua a 1,5 kilómetros a esa zona. Por lo tanto, se forma un colchón que es esta cuña de agua salada, en donde cuando viene el agua circulando por el río, pasa por encima de un agua almacenada del mar, porque pues el agua salada es más pesada, entonces el agua dulce pasa por encima, entonces tiene un colchón de agua salada y arriba pasa el agua dulce. Por lo tanto, la socavación que puede ejercer sobre el fondo no es muy grande, porque lo está amortiguando ese colchón de agua salada. Entonces, la socavación, que desde el punto de vista hidráulico en un río se nos presentaba o tendría que analizar, me indicaba que probablemente no había problemas con socavación. Entonces, ¿por qué se cayó? Esto es del lado izquierdo, arriba, tienen ustedes la topografía de cómo estaba el terreno. Tomando esa topografía, aquí está un primer intento con una red de flujo hecha a mano y propuesto, tomando como referencia en dónde había fallado el colchacreto. Del lado derecho ustedes pueden ver de cómo estaba ya fallado el colchacreto. Eso que está ahí, esta pared vertical, es de donde ya falló. Por lo tanto, si yo coloco aquí mi círculo de falla, que es lo que hice del lado izquierdo, mi círculo de falla, entonces puedo calcular cuál es el círculo de falla con el que falló y obviamente calcular su factor de seguridad. En ese momento calibro mi modelo porque ya tengo fallado. Eso es aprovechar lo que ya está fallado para alimentar a mi modelo. Aquí vean que están las diferentes capas que tuvimos, aluvión, arcilla, y esto que está en más café es el orgánico, ese material lagunar que yo sabía que existía ahí. Del lado izquierdo abajo, entonces ya está el modelo calculado con un software que se llama GeoStudio, de tal manera de que lo hago coincidir con la falla ocurrida para ver cuál fue el factor de seguridad y asignárselo como valor de 1, porque fue cuando falló. Bueno, 1 todavía es estable,
0.999, si se para una mosca arriba, si tenemos 1 y se para una mosca arriba, baja el factor de seguridad y entonces falla. Digo, así somos los ingenieros de exactos. Y entonces, lo que tenemos es que después de haber calibrado el modelo, me encuentro con que podría ocurrir otra falla. Este es un factor de 1.13, o sea, un factor pequeño. Podría ocurrir una siguiente falla. Entonces había que corregir que no volviera a fallar, aunque este colchacreto que está ahí tirado, resulta que ya le está dando estabilidad. Cuando se cae un talud y se cae toda la tierra, pues entonces ese material ya le dio estabilidad y significa que buscó físicamente una condición mecánica más estable. Pero en este caso, había algo que todavía ponía en riesgo talud hacia adentro, aparte de lo que ya estaba fallado. Entonces, la lógica podría ser si yo le coloco un basculamiento a la falla. O sea, le pongo peso del lado derecho para que la falla no se desarrolle ahí. Pero ocurre que la falla de todas maneras se desarrollaba. En otras palabras, un basculamiento, o sea, un contrapeso o bermas del lado derecho de la falla no garantizaba la estabilidad del talud. Entonces, pues este era un caso para la araña. Habría que refinar más, porque entonces ni los cálculos de estabilidad de taludes, ni la parte mecánica del suelo me estaban dando la solución adecuada. Pues entonces nos vamos al elemento finito. Nos vamos al elemento finito y aquí lo que ven ustedes es un ingreso de agua y tenemos nosotros un flujo de agua que está intentando ingresar y el flujo del agua del río que ingresa también y que va, pero que ven ustedes que está desordenado. Es en un tiempo determinado de acuerdo con el cálculo. Conforme yo voy avanzando el cálculo, entonces se va teniendo vean ustedes que si ya se van formando ahí unos caminos de recorrido del agua. Hasta que ya se tiene un régimen establecido, ya ingresó suficiente agua, ya hay un régimen de agua, de flujo de agua. Y esta que ven aquí en segundo plano, viene siendo la deformación que tendría ese material. Este es un acoplamiento de Darcy, la ecuación del flujo de agua, con von Mises de resistencia. Es un acoplamiento resistencia hidráulico. Finalmente, así queda establecido. La ventaja en este tipo de software es que nosotros podemos tocar cualquier parte de nuestra imagen en el software y nos dará el valor de resistencia que tiene. Estamos hablando de software de última generación. Como ya tenemos entonces qué es lo que está pasando, lo que está pasando es que se establece un flujo del agua y que nos satura la parte que está más seca, en la cual se reduce la resistencia del material justamente en la zona de la parte alta, en la cabeza del talud, y nos baja la resistencia gradualmente aquí. Ese era el motivo en el cual tendríamos nosotros problema. Por lo tanto, se colocaron unas inclusiones. ¿Hasta dónde tienen que ser las inclusiones? Inclusiones son perforaciones en las cuales le rellenamos con concreto, pueden incluso ser armadas, meter inclusiones para llegar hasta el estrato resistente y atravesar la parte blanda y dar la resistencia a donde no tiene resistencia para que se cuelgue la arcilla o los materiales que tenemos aquí, se cuelguen y aumenten su resistencia. Eso, modelado, me incrementa un factor de seguridad de 6. Y si todavía, para no dejar nada suelto, analizamos en condición de sismo y el factor de seguridad andaba por ahí del orden de 2.5, suficientemente estable para dar la solución. Es decir, la solución fue meter inclusiones en la cabeza de la falla y no necesitamos hacer ningún basculamiento. Y todo el trabajo se podía hacer fuera del agua. Obviamente después reponer la parte del cochacreto en donde ya no había. Vamos a otro caso. Llegan ustedes, viene la carretera, este lado izquierdo es una tierra armada.
me hablaron y me dijeron, ¿saben qué? Tenemos un problema, tenemos carriles interrumpidos, carriles superiores. Esta es la carretera que va de Santa Fe hacia Paso del Toro, en el cruce con la carretera vieja Jalapa-Veracruz. Ya ve que cuando vamos a Veracruz por la autopista, pasamos la caseta a la antigua, adelante hay una desviación a la derecha, cuando vamos a Coatzacoalcos. Bueno, pues en el cruce de la carretera vieja de Jalapa, Veracruz, y de Santa Fe a Paso del Toro, ahí hay este puente que se llama Tamaca. Cuando me hablaron, pues me hablaron de urgencia, tuve que trasladarme para ver qué había pasado, y este es un muro mecánicamente estabilizado, ¿no? Esas del lado derecho son escamas. Lo primero que veo yo ahí es un pequeño desplome en la parte superior. Pero bueno, eso es lo primero cuando va uno caminando, ¿no? Y va diciendo, hijo, esto se cayó. Se acerca uno y en la torre, creo que sí se cayó. Vean ustedes ahí las escamas, como están rotas, pero comenzamos con el ojo técnico a ver qué detalles hay. Vean ustedes aquí esta escama, como está volteada, y vean esta serie de escamas que se ven aquí en la parte inferior, abiertas aquí más o menos por donde está el sombrero, el sombrero. Vean, si ustedes trazan una línea, ahí van a ver cómo están las escamas. Ya se imaginarán cómo estaba el constructor. Estábamos hablando alrededor de unos 20 y tantos millones de pesos de obra de reconstrucción en este caso. Ahí están, miren las escamas. ¿Se fijan cómo están botadas estas escamas abajo? ¿Por qué las escamas de abajo están botadas y las de arriba no? Nosotros vamos analizando. Ahí se ve más claro. Esto está completamente volteado. Es arena. Y si nosotros hablamos de un material de buena calidad para un muro mecánicamente estabilizado, es este. Una arena de médano, una arena de la playa. No hay mejor material, salvo el contenido de sales que tiene, pero eso con el espesor de sacrificio para evitar problemas. Espesor de sacrificio es un sobreespesor a los materiales de acero que colocamos para que si se degradan por corrosión siempre tengan un espesor mínimo de cálculo. Sacrificamos una parte del acero. Vamos a la geología. Ahí estamos, este es el puente Tamaca y este es el cruce. Y lo que tenemos es que era un conglomerado. Un conglomerado es un material duro. Un conglomerado es una roca sedimentaria, firme. De ahí en fuera no se ve mayor problema. Eólico viene siendo la arena de médano. Y esto de acá, que está aquí, esto es un lahar que viene de la zona alta, que también es muy duro. Son arenas gruesas. Entonces, aquí o existía conglomerado o existía un lahar. Y esto es lo que encontramos. Arena sillosa, en la parte superior. Esto es el registro de número de golpes. Y vean ustedes que a los 6 metros, los 7 metros, tenemos 71 golpes. ¿Por qué? Porque ya llegamos a ese conglomerado o a ese lahar. En este caso era el lahar, que es una arena gruesa. Nuevamente yo ya tengo identificado desde antes qué es lo que voy a encontrar y para confirmar. Pero, cierto, que acá tenemos una arena más suelta. Y un muro mecánicamente estabilizado descansa directamente sobre la superficie. Que normalmente se coloca una plataforma de mezcla de cemento con agregados para hacer una platea de soporte de desplante. En esto de los muros mecánicamente estabilizados hay, ¿cómo se llaman? Patentes. Es decir, el muro de tierra armada es la patente de Freycinet, una empresa francesa, la que realmente diseñó por primera vez esto. La patente es francesa. Cuando se vence una patente, pues ya puede ser de uso libre y entonces ya hay varias marcas. Esta es otra marca que tiene un sistema diferente de la patente
de tierra armada, de Freycinet, en la cual coloca unas varillas que están aquí, dibujadas, que están galvanizadas. Y después va colocada una malla y lleva una pieza, una solera, para conectar con esta malla. Y obviamente ahí está la escama. La escama pues tiene un arreglo de varilla de 3/8 nada más, no requiere gran diseño. Y hay una dala donde encajan las escamas, esa cara que ven, se encaja en una pequeña cimentación de 50 centímetros normalmente, que es donde descansa, porque simplemente nada más va a cargar esa columnita de escamas. Vayamos a la parte teórica. Siempre es muy importante que un muro mecánicamente estabilizado tenga esta berma, o sea, un empotramiento de la dala aquí. Normalmente mínimo 50, pero debe ser, para mi gusto, tendría que ser por lo menos 1 metro. Subirlo 70, 80, lo más que se pueda. Y de preferencia con materiales pesados. Y estos son los diagramas. Hay una zona, vamos a ver acá, hay una zona que se llama activa y una zona pasiva. Es decir, la zona activa, la zona pasiva es la que está trabajando a tensarse, porque el muro mecánicamente estabilizado no es más que tiras de acero y arena. Tiras de acero y arena, compactadas, ¿no? Es una secuencia y lleva sus tapas. Pero de esas tiras de acero, como esto tiene la posibilidad de su movilización, entonces esta es la zona activa y esta es la zona pasiva, la zona que está trabajando al pasivo, y esta es la zona que está empujando, esta es la zona que está activa, en este caso. Que dependiendo de si son materiales inextensibles o extensibles de la tierra armada, perdón, del muro mecánicamente estabilizado, entonces serán distintas las gráficas. Y entonces la normativa nos marca que debe de existir este diagrama de esfuerzos: zona activa y zona resistente. Zona activa, zona resistente para inextensibles y extensibles. Inextensibles y extensibles. Entonces, en esta zona, en esta línea que divide la zona activa y la zona pasiva, hay que dejar una tolerancia, que son como 3 pies, ¿sí? O sea, como 1 metro. 1 metro, porque no debe de existir aquí una zona de debilidad. Este es el esquema de lo encontrado en ese muro mecánicamente estabilizado. Estas bolitas que le coloqué son en donde están las conexiones de la solerita. Y esta franja que está aquí es la zona de 3 pies que le estoy diciendo que debe de evitarse que existan conexiones. No sé por qué razón, en la cuestión de diseño, lo que hicieron es hacer coincidir la conexión de las barras de varilla galvanizada con la malla justo en la zona donde no debería de estar. Esta es la deformación del suelo. Esta es la deformación, este es el desplante en el nivel 0, y aquí hay mucha deformación, y conforme había más profundidad, menos deformación. Y eso es pues porque el material está más firme conforme estamos hacia abajo. Pero tenemos una zona de deformación. Por lo tanto, nos tenemos que ir hacia elemento finito. Este representa un pilote. Y esto que está aquí, que ustedes pueden leer, superficie, es el desplazamiento, o sea, los colores. Tenemos menos desplazamiento acá y más desplazamiento aquí. Y el contorno son los esfuerzos en este caso, de von Mises. Entonces, tenemos nosotros esfuerzos aquí y esfuerzos acá, y lo que teníamos era desplazamientos si yo conectaba un pilote hasta el nivel de la tierra armada. Es decir, se podía incrustar mi pilote en mi relleno de tierra armada si es que yo coloco el pilote terminado acá. Por lo tanto, lo terminamos más abajo de la platea para que no existiera un esfuerzo directo y se repartiera sobre el material. Este sería, exagerando, porque es lo que hacemos, exagerar para verlo, las deformaciones que tendríamos, ¿no? O sea, ahí se nota cómo se cuelga el material
de un pilote colocado ahí. Entonces la solución fue colocar los pilotes abajo de la platea con una conexión para hacer una preparativa y una platea que recibe al muro mecánicamente estabilizado, obviamente reconstruido. El detalle es que había grietas del otro lado de la carretera, o sea, del otro cuerpo. Por lo tanto, también se tuvo que recuperar y se tuvo que pensar en los del otro approach. Creo que he terminado y solamente me gustaría comentarles, decirles que la geotecnia también incluye las rocas, pero esa es otra historia. Muchísimas gracias, doctor René. Pasaríamos entonces a algunas preguntas, y para esta etapa le pediría el apoyo nuevamente al ingeniero José Luis Sánchez Amador. Sí, claro que sí. Bueno, nuevamente buenas tardes, doctor. Por aquí hay algunas preguntas. Son bastantes, esperemos si da tiempo de que conteste todos. Nos hace la pregunta Jesús César Núñez Montiel. Dice, tiene dos preguntas. En base a su experiencia, ¿cuáles son los suelos que representan mayor reto a la hora de trabajarlos? Y la segunda es, en zonas costeras, ¿qué tipo de cimentaciones recomienda? Bueno, no es que nosotros separemos un mayor reto por tipo de suelo. Es en las condiciones en que se encuentre. Desde luego mientras más, no es una regla tampoco que a mayor profundidad tengamos mayor resistencia. Podemos tener suelos, como vimos ahí en el ejemplo, suelo orgánico, que más abajo había suelos de baja resistencia. Entonces, en la parte superior podemos tener un suelo competente y abajo podemos tener un suelo de baja resistencia. No es que tenga un suelo sea más recomendable que el otro. Tiene que ser de acuerdo con su contexto. O yo pondría un ejemplo muy simple. Imagínense que tenemos una galleta y la ponemos arriba de una gelatina. Una galleta es dura, firme, y la gelatina es blandita. Y si yo le aplico con el dedo presión, se va a romper la galleta. ¿Por qué? Porque abajo está muy blandito. Entonces, aunque yo tenga algo competente arriba, la combinación de los materiales, de los suelos, las condiciones en las que está, es lo que hay que revisar. ¿Y qué suelo es? ¿Qué tipo de cimentaciones hay en las zonas costeras? Pues depende del peso de los edificios. En las zonas costeras podemos tener zonas lagunares, o podemos tener, si hablamos exactamente de la orilla junto al mar, a 20 metros de la orilla del mar, lo que tenemos ahí, son arenas sueltas en un inicio, pero seguramente más abajo tenemos un material resistente, algún coralino. Por lo tanto, la arena que tendríamos en la parte superior, depende de la carga, es la cimentación que le utilizaremos, ¿no? Entonces, depende del peso del edificio. Comentaba en el Ridiculum el ingeniero que diseñé por ahí unas megaesferas de 6 millones de litros de capacidad, y esa cimentación fue resuelta con zapatas corridas superficiales para unas megaesferas de 6 millones de litros de capacidad. Entonces, realmente en la zona costera, igual que en todos lados, nos encontramos de todo. La recomendación es verificar la resistencia. Gracias. Pablo Eduardo del Valle Antonio comenta, ¿a qué profundidad recomienda hacer la toma de muestras? ¿Y qué tipo de suelo es el que comúnmente se ha encontrado usted con más frecuencia en la zona de Veracruz? No, la profundidad depende nuevamente de las cargas. La exploración va en función del diseño estructural, del diseño del edificio.
qué tan pesado. A veces tenemos acabados muy pesados, por ejemplo, en la hotelería, ¿no? Que lleva mármoles, etcétera. O hay construcciones muy ligeras, como un tanque de gas, una salchicha que no puede tener muchas deformaciones porque las conexiones se romperían y pues se fugaría el gas. Entonces, depende de la estructura, se perfora, pues lo normal es que se perfore a 20 metros, pero desde los 15, 20 metros ya estamos teniendo materiales resistentes, aunque quiero comentarle que en la zona de Ratón Sánchez, en Toyuca, llegué a perforar hasta 50 metros porque no encontraba el terreno resistente. Entonces, es muy variable. Sí, hay lugares en donde está muy superficial. Siempre es la exploración. ¿Qué suelos se encuentran en Veracruz? Si hablamos de Veracruz Puerto, lo que tenemos ahí son, en algunas zonas tenemos arcillas superficiales, y en otras zonas tenemos arena, y abajo tenemos una arena muy resistente. Los suelos resistentes ahí están aproximadamente a los 15 metros, 15, 12 metros de profundidad en algunas regiones. Hacia Boca del Río estamos hablando de unos 12, 15 metros, hacia la zona centro, probablemente unos 18 metros. Si hablamos de la zona de Tuxpan, estamos hablando de profundidades de 25, 30 metros de profundidad, los materiales resistentes para estructuras pesadas, ¿no? Si hablamos de la ciudad de Jalapa, pues los tenemos superficiales, tenemos zonas de rocas de basalto, pero ahí tenemos cavernas, hablamos de mecánica de rocas. Entonces, depende de la zona, pero lo que tenemos en Veracruz son arenas compactas a relativamente poca profundidad. No sé si tengan otra pregunta. No te escuchamos, José Luis. Bueno, mientras nos responde José Luis, otra pregunta que le hacen, doctor René, la hace Mayrani Cano Palomino, es ¿a qué tipo de suelos se les recomienda colocar pilotes? Bueno, los pilotes es una cimentación profunda, y cuando colocamos pilotes es que estamos haciendo una transferencia de carga de la parte superior a la inferior. Por lo tanto, el terreno o el suelo donde estemos desplantando el pilote tiene que ser un terreno suficientemente resistente para las cargas en cuestión. Aunque, si yo hace ratito hablé de una cimentación a 50 metros de profundidad, meter un pilote a 50 metros de profundidad serían pilotes de aguja. Ya es complicado. ¿Por qué? Porque se desvían a la hora de colocarlos. La proporción de largo con el diámetro es mucha, y entonces pues es como una agujita, ¿no? Y se desvían a la hora que lo colocamos. Entonces los podemos hacer trabajar por adherencia o por fricción, como hacen en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, trabajan por el fuste, o sea, por todo el perímetro, pero va calculado. Nada más que hay que tener mucho cuidado porque en ocasiones en ese tipo de materiales hay hundimientos regionales, es decir, que toda la zona se está hundiendo independientemente de lo que yo le coloque, y eso hace que se carguen los pilotes de más, ¿no? Entonces, que se cuelgue el material sobre el pilote cuando está desplantado sobre punta. ¿En qué materiales se utilizan los pilotes? Se utilizan cuando se quiere atravesar formaciones que son débiles para el tamaño de la estructura y van colocados en el estrato resistente. Esa es mi respuesta. Sí, doctor, disculpe. Un alumno de la experiencia educativa de mampostería pregunta, ¿qué tipo de cálculos se emplea al diseñar cimentaciones con mampostería estructural? No sé si se refiera a cuestiones de muros de retención o se refiere a una cimentación a base
mampostería, piedra brasa. Como quiera que sea, cualquiera, bueno, la mampostería de piedra brasa para cimentación, pues no es más que una cimentación igual, como una zapata corrida, ¿no? Lo que hay que cuidar ahí es el control de calidad de los morteros, normalmente 1:5, 1 de cemento, 5 de arena, o menor de arena, para que sea suficientemente resistente, o evidentemente con su preparación en el desplante. La rigidez que se tenga esa mampostería debe ser suficiente para recibir la carga. Entonces, para cuestiones de suelo, el cálculo es similar que si fuera una zapata corrida a un cimiento de mampostería. Y para el caso de un elemento de retención, pues los cálculos ya obedecen a las cuestiones de empuje de suelos, en donde utilizamos ecuaciones de Rankine, porque necesitamos hacer que el muro de retención se le permita hacer un pequeño giro para que el empuje activo del suelo se desarrolle, perdón, el pasivo se desarrolle y haya una autosustentación del suelo y no tengamos nosotros un empuje de más. Por eso, en un puente donde está unido con una losa, los aproches que están restringidos en su cabezal al movimiento, normalmente nos salen más gruesos que en un muro que puede girar libremente. Y cuando digo girar, no quiere decir que va a girar ahí muchos grados, ¿no? Sino simplemente lo mínimo para que se desarrolle la autosustentación de ese suelo. Ok, doctor. El mismo alumno Christopher García Sedano pregunta, ¿existe alguna limitante al construir cimentaciones con mampostería estructural? No, más bien, no veo yo ninguna restricción para ello. Como digo, simplemente garantizando la calidad de esa mampostería, que esté bien unida, que esté trabajando, es suficiente. En suelos expansivos, a veces seleccionamos mejor una cimentación concentrada, más pesada, que una cimentación más ligera, precisamente para contrarrestar la expansión, pero fuera de eso, no. Si la mampostería está bien unida, sus conexiones están bien y está bien construida, no veo yo ninguna restricción para usarlas. Ok, el alumno Irving Yair Moedano Herrera pregunta, ¿cómo afectan las inundaciones a las cimentaciones superficiales o a las viviendas de tipo común que son las que ocupan esta cimentación? Bueno, la afecta, como vimos, en que cuando un suelo se satura, reduce su resistencia. Eso por un lado. Pero las casitas de interés social, estas en las que si entra el sol hay que salirse porque no cabemos juntos, esas pequeñitas, que tienen normalmente una losita de cimentación, la carga que envían al suelo es muy pequeña. Estamos hablando de entre 0.5 y 1 tonelada sobre metro cuadrado. Es muy pequeña la carga. Por lo tanto, cualquier suelo lo aguanta, casi cualquier suelo lo aguanta. Por eso lo utilizan. Además de que al colocar la losa de cimentación, pues se ahorran el firme, ¿no? Porque ya queda ahí listo. Pero ahí el problema es cuando están cerca de un cuerpo de agua, por ejemplo, una laguna, en un suelo arenoso, en el cual el nivel del agua sube, o el nivel freático sube, y entonces puede ser que ponga a tender a flotar a esa pequeña casa. En el puerto de Veracruz me tocó unas 400 casas, un fraccionamiento, donde todas se agrietaron. Y resulta que estaban cerca de una laguna. El problema era que subía el nivel del agua y subían las casas. Bajaba el nivel del agua y bajaban las casas. Entonces las casitas andaban como barquitos para arriba y para abajo. Entonces, más que problemas con el suelo y la losa en cuanto a resistencia, estamos hablando de problemas de exceso de presión de agua, cuando mucho. Eso es lo que respondería. Muy bien, muchas gracias. Perdón, José Luis. Me comentaba José Luis que la parte que él estaba atendiendo ya estaban las preguntas.
Muchas gracias, ingeniero José Luis. Si el arquitecto Diego Torres tiene una pregunta, pero te pregunto, arquitecto Diego Torres, ¿preferirías hacerla tú? Puedes con gusto preguntar directamente, o prefieres que yo le comente lo que has escrito. Bueno, pregunto. Gracias, arquitecto. Minero Blanco, buenas tardes, saludos desde acá de Poza Rica. Buenas tardes, Inge. ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí. Ahí en la maestría. Bueno, ya cuando me dices, Armando, que a lo mejor estaba mal hecha la pregunta, ¿verdad? Y no se quiere quemar, hermano. Me interesó mucho lo de la solución de higueras. Y una pregunta, bueno, dos, ¿el tapete que encontraste al final funcionó como basculamiento? El tapete que encontré, que se cayó, Sí. ya se quedó ahí, ya no se movió. Evidentemente es una condición más estable que como estaba. Lo que encontré, porque incluso me metí a revisar en el agua, no había socavación en el tapete que se extendía hasta medio río. Hay cuenta que como que se arrugó, en lo que se cayó quedó arrugado en la parte del pie de la falla, por lo tanto eso es una condición más estable. Ahí básicamente si queda ese material del lado de los momentos resistentes, del lado digamos hacia dentro del río, funciona para estabilizarlo, pero si queda del lado derecho, entonces funciona para desestabilizarlo. Y la verdad es que eso quedó parte y parte. Ok. Y la otra, es importante, más que nada para los alumnos, ¿no? Es importante tomar en cuenta en este tipo de trabajos el ángulo de inclinación del terreno. Depende del material. Nosotros sabemos que en los suelos arcillosos no remediamos la estabilidad del talud con inclinación del talud, sino con escalonamiento, o sea, con bermas, con cortes, donde normalmente el escalón, la huella de un escalonamiento, debe de ser por lo menos la mitad de la altura del peralte, ¿no? Para que pueda funcionar y dividirse en dos fallas separadas. En el caso de materiales arenosos, sí es con inclinación del talud. Entonces, dependiendo de la combinación que exista en el terreno, porque a veces hay más arcilla que arena, o hay más arena que arcilla, o simplemente es francamente arcilloso, o es francamente arenoso, es la forma como podemos corregirlo. En los intermedios preferimos hacer escalonamiento para evitarnos mayor problema. Pero normalmente es así, arquitecto. Es como los gaviones, el escalonamiento. Utilizar los gaviones. Bueno, los gaviones es un muro de retención. Hace ese escalonamiento, pero el escalonamiento lo hacen para evitar costos, ¿no? Para, digamos, hacer la sección como si fuera trapezoidal de eso. La ventaja del gavión es de que, aunque tenga deformaciones, no se notan y además que el trabajo, pues a veces es más artesanal, ¿no? Se puede ahí con gente ir construyendo, aunque las cajas son de alta resistencia, con este material de alta torsión, de fibra de carbono para que no se rompan, se va cambiando la sección, pero por fines de costo. El escalonamiento que digo es cortes en el terreno para evitar para que se formen fallas separadas. Cuando se puede, porque en el caso ahí de las higueras, no podíamos seguir cortando material porque nos llevábamos la calle y llegábamos a los terrenos, ¿no? Entonces, claro, por eso es que se prefirió colocar mejor inclusiones para aumentar la resistencia en el talud. Muy bien.
Te agradezco, doctor. Muchas gracias. Y muchas gracias por el conocimiento. Para servirle un saludo. Bien, gracias. Damos la palabra al maestro Héctor Rivera, que quiere comentar algo. Muchas gracias, doctor Armando. Pues primeramente saludar al doctor René Álvarez Lima, ¿sí? Pues gran amigo y docente impartidor de conocimiento en la maestría de construcción. Más que nada felicitarlo por su ponencia, en el sentido de que pareciera fácil cómo se resuelven los trabajos de geotecnia en la resolución de este tipo de problemáticas que se encuentran en los caminos o en los muros de retención que se construyen. Pero lo que sí es notable, cómo lo maneja, cómo lo explica de manera tan sencilla, clara, que pareciera que son fáciles de resolver, pero que al final de cuentas lleva toda una metodología de trabajo y de diseño, y sobre todo la experiencia en el ramo, que lo hace parecer sencillo. Pero sí es bastante notorio que el aprovechamiento de la cátedra que acaba de hacer es hacia los alumnos, porque tiene que saber, entender que se tiene que llevar toda una metodología que, de acuerdo a lo que les enseñan en las diferentes experiencias educativas, formativas, son parte integrante del conocimiento y de la precisión de cómo se debe llevar la geotecnia con resultados óptimos, como nos los presenta el doctor. Entonces, felicitarlo, y de nueva cuenta considera que el volver a conocer los principios fundamentales de cómo se llevan a cabo la interpretación de datos para la resolución de los problemas, pues nos actualiza de alguna manera para seguir resolviendo situaciones en el aula para mejor comprensión hacia los jóvenes. Te agradezco, doctor, y mucho gusto de haberte saludado en nueva cuenta, y felicitar también al doctor Armando por este trabajo realizado al realizar este evento tan importante y haber incluido al cuerpo académico de arquitectura, ¿sí?, del cual estamos apoyando, y agradecer también a los directores participantes, ¿sí?, en este gran evento. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Solamente quería agregarle con respecto al comentario del ingeniero, que efectivamente hay tópicos, temas que en su tiempo yo los he estudiado y he tenido que volverlos a estudiar y volverlos a estudiar y revisarlos hasta entenderlos, hasta poder captar ya con la práctica de campo cuál era la intención del autor o del investigador al escribirlo, ¿no? A lo mejor nos pasa a todos en todas las disciplinas. El asunto es que en esto de la geotecnia, con todas las variables que tenemos que manejar y la imaginación que hay que ponerle, sí se requiere tiempo y práctica para hacerlo. Por eso es que se dice que un ingeniero recién salido en el área de geotecnia es un peligro para todos, ¿no? Porque sí se puede equivocar gravemente. Y no es que le eche porras a todos los viejitos o todos los que estamos por aquí, incluyéndome, ¿verdad? Pero sí la parte de la experiencia es importante, casualmente, en la geotecnia. Ese es mi comentario. Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra al ingeniero José Luis Sánchez Amador, que tiene una pregunta, ¿no? Más que una pregunta, doctor René, es una solicitud. Como la gran mayoría de asistentes a este evento son estudiantes, le pediría, porque personalmente conozco su posición acerca del siguiente tema, que si es posible le comentara a los alumnos de la importancia del estudio de un posgrado para el desarrollo profesional de un ingeniero civil.
Es decir, cómo impacta y qué necesario es en estos tiempos. Creo que es conveniente para que los estudiantes pues, sepan de una voz calificada como la de usted, su punto de vista acerca de los estudios de posgrado. Gracias. Ok, ingeniero. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que en la licenciatura nos dicen qué es lo que hay que hacer. En la maestría nos dicen por qué lo estamos haciendo así. Y en un doctorado pues ya inventamos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Un alumno con maestría en estos tiempos, o hace muchos años, un alumno con maestría era escaso, o sea, había pocos alumnos con maestría. Actualmente hay muchos, la competencia es grande con el nivel de maestría. Independientemente del número de personas, los conocimientos que se adquieren en un posgrado, en un buen posgrado, representan una diferencia incluso cuando uno llega al campo, porque esperan que un ingeniero con maestría dé una solución ya definitiva, algo práctica. Cuando la persona es un doctorado, pues ni se diga, ya se está esperando ahí que invente parte del hilo negro y para poderle establecer o establecer una solución novedosa, nueva. La realidad es que un ingeniero con licenciatura actualmente se queda escaso en conocimientos para el manejo, pues para la competencia. Si sacamos la suma de los alumnos que egresan tan solo en nuestra universidad, en Jalapa, en Poza Rica, en Coatzacoalcos, en Córdoba, en Veracruz, si lo sumamos y por semestre, sacaríamos el número de ingenieros que están egresando semestre con semestre. Desde luego que la competencia es grande sin incluir a todas las universidades actuales. Entonces, el posgrado, por un lado, aumenta el conocimiento para solución y para no meterse en problemas de soluciones. Y en segundo lugar, pues aumenta las posibilidades de tener una vida un poco más decorosa, en ese sentido. Ya el que estudie un doctorado, pues ya seguramente va a estar dentro de otro país o aquí mismo con una situación diferente. Ese es mi comentario, ingeniero. Creo que definitivamente un posgrado es lo mejor que podrían hacer. Incluso hasta les pagan por estudiar con beca. ¿Ya? Si una licenciatura va a salir a buscar trabajo, no sé cuánto le vayan a pagar. Y si se va y encuentra un posgrado, pues a lo mejor gana más que trabajando. No quiero decir que se vayan a buscar el posgrado por el dinero, ¿no? Pero me refiero de que es una buena opción en todo momento. Yo efectivamente estudié licenciatura aquí en la Universidad Veracruzana. La maestría, tuve una beca en ese tiempo de SCT, y el doctorado también fue beca de CONACYT. Entonces, realmente yo he estudiado becado siempre y no me arrepiento de haber estudiado y dedicado los años que le he dedicado al estudio. Si no, no estuviera aquí en esta plática. Muchas gracias, doctor René. Con esa misma dirección, nos gustaría escuchar tu comentario en relación a si crees que la percepción de la importancia de la ciencia y la tecnología en México ha mejorado en los últimos años o no avanzamos mucho en esa dirección. Pues me parece que no se ha avanzado tanto. Yo pienso que se debe de trabajar mucho en eso. Se tiene que transmitir más esta información. Lo que llaman los políticos permear la información para que llegue hasta quienes tenga que llegar.
tenemos investigadores y personajes de muy alto nivel en nuestro país. Afortunadamente me ha tocado a mí conocer de todos colores y sabores, profesionales e investigadores, y sé la calidad que existe en el país, pero sin en cambio, si no los busca uno específicamente, no sabe uno que existe. Entonces, a mí me parece que hace falta más aumentar esa percepción, y bueno, ya ahorita que todo lo estamos manejando vía internet, pues parece ser un nicho de oportunidad para darle esa llamémosle, propaganda, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, finalmente preguntaría si alguno de los directores que todavía nos acompañan, como la maestra Victoria o el doctor Juan Pérez, quisiesen agregar algo más. Doctor Armando, no, simplemente agradecer una vez más al doctor René Álvarez Lima por la información que nos está compartiendo esta mañana, que considero que es relevante para nuestros jóvenes y para nosotros también, por supuesto. Esta información que nos ha brindado la ha hecho de una manera muy práctica, muy digerible, muy sencilla, a pesar de ser una información con bastante relevancia y sobre todo con toda la experiencia que le ha llevado a identificar todo esto que nos ha referido, la información que nos proporciona con respecto a los diferentes tipos de suelo que tenemos dentro del estado de Veracruz, los tipos de cimentación que ha manejado él dentro de los trabajos que ha realizado. La verdad es que creo que es de gran relevancia para nosotros en este momento. Muchísimas gracias una vez más, doctor René Álvarez, por la información brindada a nuestra comunidad universitaria. Para servirles. Yo en mi caso... Gracias, maestra. Sí, adelante, doctor Juan. Armando, te agradezco que estés inmerso en este tipo de actividades que son de grande beneficio para toda la comunidad estudiantil, ¿no? Y a los académicos. Pero sí, aquí vale la pena reconocer la amplia capacidad del doctor y agradecerle su valioso apoyo, su tiempo, porque es una persona que realmente conoce bien su área, además la desempeña con pasión, que es algo muy importante que debe tener un profesionista, de desempeñarse con pasión en el área que maneja, ¿sí? Porque siendo de esa manera, la persona va a dar más allá de lo que se le pide, ¿sí? Este tipo de personas son las que pues no las encontramos en el mundo así de bastante, ¿no? Son poquitos, son contados, y él es una persona que tiene esa visión en cuanto a su profesión. Por otro lado, también vemos que pues, la amplia experiencia en todo su ejercicio profesional y el cúmulo de conocimientos los ha vertido de una forma muy sencilla y amena, de tal forma que hasta los no doctos en el tema lo entienden, ¿sí? Entonces, es otra cualidad, otra situación que tiene aquí el doctor Álvarez Lima, y que pues que vemos todo ese bagaje de conocimientos que posee, ¿no? Pero también es importante destacar que son pocas las gente, los profesionales, que teniendo la experiencia, tanto profesional como académica, el de compartir. O sea, pocos comparten todo ese conocimiento, ¿sí? Y pues le agradezco mucho al doctor Álvarez Lima, pues ese detalle que tenga para con nosotros aquí en las facultades de aquí del área técnica de Poza Rica, que nos comparta todo ese conocimiento, porque eso en algún momento dado de nuestra vida profesional lo vamos a utilizar, ¿sí? Y pues muchas gracias
por todo ese apoyo, por todo ese compartimiento de información, conocimiento. Y pues, enhorabuena, pues qué bueno que siga usted bien, que esté bien y que siga cosechando pues trabajos allá afuera, triunfos, logros. Sí. Muchas gracias, doctor René Álvarez Lima. Muchas gracias, ingeniero. Estamos para servirle siempre. Bien, pues no me queda más que agradecer al doctor René. Muchísimas gracias por aceptar darnos esta plática. Como bien mencionaban, es una persona con mucha experiencia, pero también con muchas ocupaciones, entonces le agradecemos mucho. Y por supuesto que esperamos que pronto esto pueda ser presencial, o sea, que puedas visitarnos presencialmente de nuevo en Poza Rica y darnos las pláticas, porque son más agradables en persona que estas pláticas que las estamos acostumbrados presencialmente, pues las extrañamos. Muchísimas gracias. Y la más le pediría entonces al doctor Juan que nos ayudase clausurando el evento de hoy. Gracias, doctor. Ok, bueno, pues les damos las gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Muchas gracias por el tiempo. Ya satisfecho las expectativas, que yo pienso que sí, que se satisfacieron más allá de lo que nosotros habíamos pensado. Y pues vamos a dar por clausurado hoy, 19 de noviembre del 2020, los trabajos referentes al coloquio La convergencia de disciplinas en las soluciones geotécnicas, por el doctor René Álvarez Lima, ¿sí? Y damos por concluidos los trabajos, a las actividades, haciendo las 13 horas con 52 minutos. Enhorabuena y felicidades. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muy amables, gracias, que estén muy bien. Gracias, cualquier rato nos vemos por allá. Excelente, es la idea, ojalá sea posible pronto, sí, muchísimas gracias. Y sí, esperamos que nos siga frecuentando, doctor, ¿sí? Y en cuanto haya la primera oportunidad, que sea presencial, que nos visite, ¿sí? Gracias. Seguro que sí, estamos para servirle siempre.